En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Con fe y esperanza nos encontramos ante la presencia del Señor para celebrar esta Eucaristía. Por eso coloquemos cada una de nuestras intenciones, las intenciones de nuestras familias. Hagámoslo con fe y con esperanza. Las intenciones de todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Unimos nuestra oración al Señor para pedirle por todos los enfermos, que les conceda la salud del cuerpo, la salud del espíritu, que sea la fortaleza para cada uno de ellos, para sus familias, para toda la persona que se dedican a su cuidado. Encomendamos en esta celebración de la Eucaristía el eterno descanso de Luis Alberto Roa, Joel Antonio Arias, Marina del Carmen Arias Díaz, María Elena Delgado de Cols y todas las almas del purgatorio. Ofrecemos también la Eucaristía en acción de gracias a San Onofre. Queridos hermanos, antes de comenzar la celebración de estos sagrados misterios, reconozcamos ante la presencia de Dios que somos pecadores y con un corazón arrepentido pidámosle perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre tus misterios, cumplamos de palabra y de obra cuanto te agrada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con fe la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿hay alguno de entre ustedes con sabiduría y experiencia? Si así es, que lo demuestre con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Pero si ustedes tienen el corazón amargado por envidias y rivalidades, dejen de presumir y de engañar a costa de la verdad. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es terrenal, irracional, diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo,
Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, y el muchacho echa espumarajos y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: ¿hasta cuándo hay que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo hay que soportar? Tráiganme al muchacho. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Desde pequeño, y muchas veces al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quieres decir eso de si puedes?
para el que tiene fe. El muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Nos dice la antífona del Salmo responsorial: tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Y qué maravilla palabra nos presenta hoy el Señor en la primera lectura y en este Evangelio de San Marcos. Es la gracia de Dios que nos fortalece y nos anima a cada uno de nosotros. El apóstol Santiago en la primera lectura empieza haciéndonos un interrogante: ¿hay alguno de entre ustedes sabio y entendido? Y después continúa el apóstol diciendo: la propia de la sabiduría. Hoy hay muchas personas que presumen de tener muchos conocimientos, conocen bastante, y a través de las redes sociales se puede ahondar en muchos conocimientos. Pero no podemos confundir la sabiduría, como dice el apóstol, la sabiduría que viene de arriba, con los conocimientos. Se puede conocer mucho, se pueden obtener muchos títulos, pero se puede carecer de la verdadera sabiduría. Hay muchos que presumen de sabiduría y solo son conocimientos, que a veces se traducen en ego, en el egoísmo, en rivalidades, en presumir sencillamente. Dice el apóstol, pero esa no es la verdadera sabiduría. La sabiduría es la que el Espíritu Santo nos comunica a cada uno de nosotros. Es el don de la sabiduría que el Señor derrama sobre nosotros. ¿Y cómo vamos a conocer entonces esa verdadera sabiduría? Dice el apóstol, es amante de la paz, es comprensiva, llena de misericordia, de buenas obras, es constante, es sincera. Es decir, es la verdadera sabiduría que nos da el Señor, es aquella que nos lleva a traducir nuestra vida en obras de misericordia, que nos ayudan a reflejar lo que es el Señor y lo que Él hace en cada uno de nosotros. Si no es una sabiduría que se traduce en buenas obras, que nos empuja al servicio, a la misericordia hacia el más necesitado, es una falsa sabiduría. Se está presumiendo, dice el apóstol. Entonces se queda solamente en meros conocimientos. Nosotros tenemos que ahondar e ir más allá. Es dejar que el Espíritu Santo infunda en nosotros ese don de la sabiduría auténtica y verdadera, que nos ayude a ser, como dice la primera lectura, amantes de la paz. Y la paz es Jesús, es decir, amantes de Jesús, amantes del Evangelio. Y la segunda idea que resalta
en esta celebración de la Eucaristía, en estas lecturas, es la de la fe. Jesús baja del monte de la Transfiguración con Pedro, Santiago y Juan y se encuentra, podríamos decir nosotros, con una sorpresa, una gran multitud. Imaginemos allí en el centro a los otros apóstoles y toda la multitud los está rodeando, porque pues está presentando, diríamos, un problema, una dificultad. Un padre que ha llevado a un hijo que tiene un espíritu, se lo lleva a los apóstoles para que expulsen al espíritu, al demonio, y no pueden. Y esto pues ha causado allí una admiración entre toda la gente. Y cuando llega Jesús, el padre del muchacho va a decirle: he traído a mi hijo que está poseído por un espíritu para que lo expulsen y no han podido. Y nos encontramos entonces con unas palabras que nos llevan a interpelarnos a nosotros. Palabras que interpelaron a los apóstoles, a la multitud que estaba allí reunida, y que nos interpelan a nosotros. Dice Jesús: gente sin fe, gente sin poca fe. ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Y el Padre se acerca a Jesús con unas palabras, yo diría que le arrancan el corazón, con unas palabras que salen de las entrañas. Él dice: si tú puedes hacer algo por nosotros, ayúdanos. La situación dura y difícil que este hombre estaba pasando. Y Jesús dice: ¿cómo que si yo puedo hacer algo? Dice: todo es posible para los que tienen fe. Todo es posible para los que tienen fe. Y luego encontramos pues unas palabras, yo diría maravillosas, que salen de este Padre. Él dice: yo creo, si yo tengo fe, tengo un poquito de fe, pero dame más fe, aumenta mi fe. Yo creo, pero dame la fe que me hace falta. El Señor aporta allí lo que tiene por su Hijo. La fe que Él la tiene, la demuestra allí, el poquito de fe. Pero Él reconoce que necesita más fe y por eso le dice al Señor: dame la fe que me falta. Dame la fe que me falta. Esto es lo que nos tiene que mover a nosotros, acercarnos al Señor constantemente. Yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Yo creo, Señor, pero dame lo que me falta. Es la verdadera fe, la verdadera entrega, la verdadera sabiduría. Hoy podemos decir que esa sabiduría de que nos habla hoy la primera lectura está unida con la fe. No puede haber una verdadera sabiduría si no está movida por la fe, si no está arraigada en la fe. Y la fe nos empuja entonces a cosechar los frutos de la verdadera sabiduría. Y están admirados no solamente la gente que está allí alrededor. Los apóstoles se sienten interpelados y desconcertados a la vez por lo que está pasando. Y en privado le dicen: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos hacer nada? ¿Qué pasaría? Y el Señor les dice: por falta de oración. Solamente con ayuno y oración, dice el Señor. ¿Dónde podemos nosotros hacer que nuestra fe crezca verdaderamente? En la oración, en el encuentro con el Señor. Por eso no podemos pretender tener fe a fuerza de conocimiento. Podemos tener muchos conocimientos, pero si eso no se traduce y no pasa por la oración, no podremos llegar a alcanzar la fe que deseamos o que necesitamos. Es necesario entonces, dice el Señor, pasar por la oración, pasar por el ayuno, pasar por el sacrificio
para que esa fe vaya creciendo y vaya aumentando. Y si pasamos por allí y nos fortalecemos en la fe, estaremos alcanzando y abriendo nuestro corazón, nuestro espacio, nuestras vidas a la sabiduría. Entonces encontramos la fuente de la sabiduría. Va a ser allí del Señor. Se va a desbordar a través de la oración, a través de la fe. No podemos entonces pretender ser sabios si no tenemos fe, y no podemos aumentar nuestra fe si no vamos al encuentro del Señor con la oración. Ojalá que estas interrogantes del Evangelio nos ayuden hoy. El Señor nos dice: ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes, gente de poca fe? El padre del niño le dice: si tú puedes, ayúdanos. Y los apóstoles: ¿y por qué nosotros no hemos podido? Y todo se resume en la fe, en la oración. Que el Señor nos ayude entonces a acercarnos a Él con toda transparencia en nuestras vidas, a fortalecer nuestra oración para crecer en la fe, para crecer en la sabiduría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Pidamos, hermanos, a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo, que escuche las oraciones de su pueblo. Oremos por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique de sus faltas y de sus debilidades. Roguemos al Señor. Oremos por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en libertad, en justicia y en paz. Roguemos al Señor. Oremos por los pobres y los afligidos, por los enfermos y los moribundos, por todos los que sufren, para que encuentren consuelo y salud. Roguemos al Señor. Oremos por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, de nuestros familiares y amigos, de quienes encomendamos en esta Eucaristía, para que el Señor misericordioso les tenga gozando del festín de las bodas eternas. Roguemos al Señor. Oremos por quienes participamos en esta celebración de la Eucaristía, por cuantos nos siguen a través de las redes, para que perseveremos todos en la verdadera fe y crezcamos siempre en la caridad. Roguemos al Señor. Y en un momento de silencio le pedimos al Señor por cada una de nuestras intenciones personales. Dios Todopoderoso y Eterno, que por tu Hijo y Señor nuestro Jesucristo nos has dado el conocimiento de tu verdad, mira con bondad al pueblo que te suplica. Líbralo de toda ignorancia y de todo pecado, para que llegue a la gloria del reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Mario Moronta y Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Luis Alberto Roa, Joel Antonio Arias, Marina del Carmen Arias Díaz, María Elena Delgado de Cols, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, de San José su esposo, los apóstoles, el beato José Gregorio Hernández, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.